muchas gracias porque las revelaciones. Ay, gracias. Ya chicos, vamos a empezar, ¿ya? Entonces, primero tenemos que saber, bueno, ya han visto lo que son las distocias cuantitativas, cualitativas, supongo, con el doctor Ruelas. Entonces, primero tenemos que saber qué es una distocia. Entonces, la distocia es, bueno, algo anormal, una dificultad que impide el progreso normal del parto vaginal y se producen cuando se presentan anomalías en los tres componentes principales para el trabajo de parto, que son el motor, en este caso, bueno, la dinámica uterina, en el canal del parto y en el objeto del parto o en el móvil, que es el feto. Entonces, la clasificación de las distocias pueden ser distocias dinámicas, que son las distocias cuantitativas y cualitativas que están relacionadas a la dinámica uterina, y las que vamos a revisar ahora, las distocias mecánicas, que son de origen materno o pueden ser de origen fetal. En las distocias mecánicas tenemos las distocias que son de origen materno, donde tenemos que evaluar lo que es el canal óseo, o sea, la pelvis, los estrechos superior, medio inferior y el canal blando, ¿no? Que corresponde a lo que es cervix, canal vagina, ¿no? Canal vaginal, vulva. Y de origen fetal, bueno, hay varios que vamos a revisar. Los más comunes, pues, ¿no? Gestación múltiple, cuando hay macrosomía fetal, cuando hay malformaciones congénitas que dificultan el trabajo de parto. Por ejemplo, un feto con hidrocefalia, un feto con gastrosquisis o con cefalocele, la estática fetal anómala y lo que vamos a revisar, que me piden en el sílabo, la distocia de hombros. Entonces, para revisar primero lo que son las distocias óseas, tenemos que recordar los 4 tipos de pelvis femenina: la ginecoide, la antropoide, la androide infundibuliforme y la platipeloide. Entonces, de estas, 2 son, vamos a decir, eutóxicas, porque sí van a permitir el trabajo de parto, que son la ginecoide y la antropoide, y las otras son distóxicas, que van a terminar en cesárea generalmente, que es la androide o infundibuliforme y la platipeloide, ¿no? La platipeloide es la que es distóxica porque es en forma de riñón. Entonces, ¿por qué la ginecoide y la andropoide son, o son permisibles para el parto vaginal? Porque sus diámetros anteroposteriores son mayores que los diámetros transversos. Entonces, recuerden que cuando el feto rota y tiene que salir, ¿en qué posición sale el feto? O sea, ¿en qué posición antes del movimiento de cornada? En occipito púbica, o sea, así sale el feto. La cabecita mirando hacia abajo, o sea, el feto sale así, ¿no? Los que han visto partos nunca han visto un feto que salga de costado. El feto siempre sale mirando así hacia abajo. Entonces, si el feto sale así, quiere decir que los diámetros que favorezcan la expulsión del producto tienen que ser así, porque así va a salir la cabeza. Entonces, tienen que ser los diámetros anteroposteriores mayores que los diámetros transversos. ¿Y quienes cumplen ese requisito? La pelvis ginecoide y la pelvis antropoide. Entonces, para evaluar la distocia del canal del parto, tenemos que recordar que hay 3 estrechos. Eso ya lo deben haber realizado: el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Cuando hablamos del estrecho superior, tenemos que acordarnos de que lo que importa más que todo son los diámetros anteroposteriores, ¿no? El diámetro, los conjugados. Tenemos la primera línea punteada, que es el conjugado anatómico, conjugado verdadero, cuya medida es de 11. El más importante, obstétricamente hablando, porque es el que participa en el trabajo de parto, ¿ya? Es el conjugado obstétrico.
que O es, que es 10.6. Y el conjugado diagonal, que es la tercera línea punteada, la de abajo, esa de acá, que es 12.5. Entonces, ¿cuál es el más importante? El conjugado obstétrico, porque ese es el que va a permitir el paso del feto. Pero ¿cuál es el único que se puede evaluar por tacto vaginal? El conjugado diagonal, ¿ya? Que generalmente es 12.5. Si yo encuentro un conjugado diagonal menor de 12, menor de 12.5, entonces más o menos se podría decir que hay una estrechez en el estrecho superior, ¿ya? Pero eso también es variable, ya lo vamos a ver más adelante. En el estrecho medio, ¿ya? Lo que evaluamos es el diámetro interespinoso, ¿ya? Que es la línea amarilla que están mirando, que generalmente es 10 centímetros. Cuando es menor, podemos hablar de una estrechez del estrecho medio. Estos no son muy evaluables en el tacto vaginal. El que sí es evaluable es el del estrecho inferior, que es el diámetro biisquiático, o sea, entre las espiras isquiáticas, o transverso, que generalmente es 8 centímetros, que ustedes lo han visto que lo medimos con el puño. Cuando encontramos un estrecho menor a 8, generalmente eso tienen que saber cuánto mide su puño. Por ejemplo, el mío mide 8. Entonces, si son más delgaditos o son, no sé, los varones mide más, ¿ya? Y así podemos evaluar lo que es la pelvis. Ahora, cuando evaluamos la pelvis, tenemos que evaluar, como les dije en el tacto, lo principal es el conjugado diagonal porque es el que se puede evaluar, ¿ya? Entonces, a los que ya han hecho tacto en sus prácticas, el tacto se hace así, ¿ya? Con los dos dedos, el índice y el anular, ¿ya? Se introduce de manera lateral y luego se palpa la sección. ¿Qué tenemos que evaluar cuando hacemos el tacto vaginal? Como ven en la imagen, lo que está midiendo justo en el tacto es el conjugado diagonal, ¿no? Está palpando el promontorio. Luego evaluamos el sacro, la concavidad del sacro, las espinas ciáticas y después el diámetro biisquiático, ¿ya? Entonces, lo que cuando hablamos de distocias del canal del parto, del canal blando, perdón, hay dos clasificaciones. Uno, la clasificación según etiología. Uno que sea malformaciones congénitas. Por ejemplo, tabiques, lo más común, tabiques transversos o tabiques longitudinales. Segundo, infecciones. Sabemos que nuestro país es endémico en infección por VPH, ¿no? Entonces hay pacientes que, aunque no lo crean, tienen condilomatosis acuminadas gigantes que dificultan el trabajo de parto. Traumatismos o lesiones cicatrizales. En el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen, por ejemplo, ¿no? un hematoma vulvar, ¿no? O lesiones cicatrizantes, pacientes que han sido sometidas a conolip o a conofrío recientemente, ese cuello generalmente es cicatrizal, es duro, ¿no? Y eso hay que evaluar. Tumorales, pues el cáncer de cuello uterino y la malposición del útero generalmente no afecta mucho, pero sobre todo cuando el útero es en retroverso. Entonces, dentro de las distocias del canal blando están las distocias uterinas. Primero, malformaciones uterinas, mullerianas, útero bicornio, útero didelfo. Malposición uterina, cuando la paciente tiene múltiples partos vaginales y el prolapso. La presencia de miomas, sobre todo si el mioma está en un lugar que no va a afectar el canal del parto, como el fondo uterino o pared anterior, pared posterior, no hay problema. Pero si es un mioma grande, mayor de 5 centímetros, que está ubicado en el segmento, o en la cara anterior o en la cicatriz anterior de la cesárea, ahí sí es un problema. Y las cicatrices uterinas previas, ¿no? Cuando la paciente tiene cesáreas previas o también antecedentes de miomectomías, ¿no? En las distocias cervicales hay malformaciones congénitas, hipoplasias, edema de cuello que se puede presentar cuando la paciente tiene un trabajo de parto prolongado, empieza a haber edema de las partes blandas, o sea, edema del canal vaginal, edema cervical, edema vulvar, y eso también dificulta el trabajo de parto. Lesiones o cicatrices previas, cuando hay conización, como les mencioné, cuando hay una cervicitis crónica, tumores benignos, como por ejemplo un quiste de Bartolino, que la paciente es grande, obviamente, ¿no? Más de 5 centímetros, que ya la ha tenido previamente, o cáncer de cervix, ¿no? En las distocias vaginales hay malformaciones congénitas también, septos, tabiques, pero hay que evaluar porque algunos sí permiten el parto vaginal.
Un tabique, por ejemplo, transverso incompleto, se puede cortar, ¿verdad?, en el momento del parto, ¿no? Cuando hay estenosis vaginal congénita o adquirida, pacientes que previamente hayan recibido algún tipo de radioterapia, hacen sinequias, ¿ya? Y ya, cirugías vaginales previas, bueno, y los tumores también de vagina. En disostocias vulvares, lo mismo que le mencioné, los edemas, malformaciones congénitas, lesiones infecciosas, abscesos de Bartolino, los condilomas acuminados, herpes genital, por ejemplo, o tumores. Antes, todas las pacientes que tenían condilomatosis vaginal se iban a cesárea, pero ahora solamente, no es una indicación absoluta de cesárea, solamente si los condilomas son acuminados, son muy grandes, impiden el trabajo de parto. En las distocias de origen fetal, a la cabeza siempre está lo que es la desproporción fetopélvica. Entonces, es lo que yo les decía, cuando uno habla de estrechez de la pelvis o desproporción fetopélvico-cefalopélvica, eso es un concepto relativo. Porque si yo, por ejemplo, tengo una paciente, no sé, de 15 años, con una pelvis, vamos a decirle límite, no sé, un conjugado diagonal de 11.5, con un disquiático de 7.5, pero el producto es un producto de, no sé, de 34 semanas con 2.200, no es que la pelvis no es buena para un parto a término, pero es concordante para un producto, un feto de 2.200 para esa edad gestacional. Entonces, lo de la estrechez pélvica no siempre está relacionado a una desproporción fetopélvica. Igual, hay pacientes que tienen muy buena pelvis, ¿no?, pero el producto es grande, ¿no?, 4 kilos o el DBP es mayor a 100. Entonces, no hay estrechez pélvica, pero sí hay desproporción. Entonces, no es lo mismo estrechez pélvica que desproporción fetopélvica. Igual con la macrosomía, ¿no? La macrosomía no son los fetos mayores a 4 kilos, a 4,200. La macrosomía fetal es cuando el feto tiene un ponderado fetal mayor al percentil 95 para la edad gestacional. Entonces, cuando hablamos de desproporción fetopélvica, es la discordancia que existe entre los diámetros de la pelvis materna, de los 3 estrechos, y generalmente los diámetros de la cabeza, o puede ser también el peso del producto. Entonces, ¿qué es lo que lleva a una desproporción fetopélvica? Uno, cuando hay dinámica aumentada y no vemos descenso de la cabeza fetal, que también nos puede dar un parto detenido prolongado, ¿no? A veces calculamos mal el ponderado fetal y la fotografía siempre tiene un error de más o menos 500, ¿no? Y está la señora, no, la paciente en trabajo de parto muchas horas y no hay ni avance por eso trabajamos con el partograma. No hay ni avance del descenso de la presentación, ni avance de la dilatación. ¿Qué más encontramos si hubiera una desproporción fetopélvica? La cabeza flotante, ¿no? La cabeza fuera del canal, fuera de la pelvis, ¿no? También la presencia de capus succedaneum, ¿no? Y lo que les mencioné, ¿no?, el edema cervical. Eso yo lo había revisado con la doctora Marisol, pero en las historias de origen fetal, tenemos que evaluar la situación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la situación? Las historias de situación más comunes, pues obviamente la situación transversa y la situación oblicua. Pero la situación transversa es cuando el largo del feto es perpendicular al de la madre, ¿ya? Y eso lo evaluamos con las maniobras del eje. Si les preguntan sobre la versión externa, ya no se usa. ¿Por qué? Porque la versión externa está muy relacionada a lo que es el desprendimiento prematuro de placenta. En la variedad de situación oblicua, el eje largo forma un ángulo agudo y, bueno, resulta en una posición oblicua. Entonces, la posición ideal para el trabajo de parto es la situación longitudinal con presentación cefálica de vértice. Las demás presentaciones son distóxicas. Bueno, la presentación podaria, lo que también ya la visto con la doctora, cuando el feto ofrece el estrecho superior de la pelvis materna a su polo podálico. Es más o menos 4% de todas las gestaciones a término y conlleva un mayor riesgo de mortalidad perinatal y morbilidad materna. Idealmente debe ser cesárea programada, a menos de que venga en expulsivo. Si viene en expulsivo, sí se puede intentar el parto vaginal, ¿no? Vamos a ver aquí. Y como les mencioné, el parto, la presentación eutóxica siempre es la situación longitudinal con presentación cefálica de vértice, que es la primera. Miren la primera imagen, ¿ya?
cuando el punto de referencia es la fontanela posterior, el diámetro que se ofrece a la pelvis es suboccipito bregmático de 9.5. Las demás presentaciones son distóxicas, porque ya hablamos de las deflexiones. Deflexión de primer grado, la presentación de bregma, porque el diámetro que se ofrece es el occipito frontal de 12. La segunda es la deflexión de segundo grado, que es ya la presentación de frente, cuando se ofrece un diámetro, el diámetro que se ofrece es el occipito mentoniano de 13.5. Entonces, si ven, todos los diámetros son mayores, son muy grandes para los diámetros de la pelvis. Y en la de cara, que es la deflexión de tercer grado, a pesar de que el diámetro que se ofrece es un diámetro de 9.5, el segmento bregmático, que es igual al suboccipito bregmático, no es una variedad que nos va a permitir el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes han visto los periodos o las etapas o los movimientos cardinales del trabajo de parto, ven que tiene que rotar y tiene que haber una flexión para que pueda salir, si no, ¿cómo va a rotar dentro? No tiene que haber una flexión y tiene que haber, el mentón tiene que estar apoyado al pecho del bebé, eso es lo ideal, porque si no, no va a poder rotar. Y si el bebé no rota, no puede salir. ¿Ah? Entonces, ahora vamos a evaluar algo que sí viene en el examen siempre, que es la distocia de hombros. No creo que hayan visto porque es un poco común y es bastante complicado verlo ya ahora, pero la distocia de hombros es la detención de la progresión del parto tras la salida de la cabeza fetal. Entonces, como ustedes saben, en los movimientos de parto primero sale la cabeza, mirando hacia abajo en occipito púbico, y de ahí tiene que salir el hombro anterior y luego el hombro posterior. Lo que sucede en la distocia de hombros es que el hombro anterior se encaja o se enclava en la sínfisis del pubis. Entonces da el signo de la tortuga, sale la cabeza, pero los hombros no salen, ¿no? Quedan atracados. Entonces, detención del parto tras la salida de la cabeza, signo de la tortuga, donde la cabeza fetal se retrae contra el perineo. La frecuencia, gracias a Dios, es baja, menos del 1%, pero tiene una morbilidad materno-fetal alta. Y requiere maniobras obstétricas rápidas para evitar secuelas, siendo a menudo impredecibles. Ya está. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer distocia de hombros? La macrosomía fetal, una paciente obesa con un canal de parto pues difícil, paredes vaginales redundantes, que sea diabética, un embarazo prolongado, que hay una estenosis pélvica y, bueno, defectos en la marcha materna. Entonces, ¿cuál es el manejo de la distocia de hombros? 1. Pedir ayuda. Lo primero. Entonces, hay maniobras del primer nivel, ¿ya? Y hay maniobras del segundo nivel, y hay maniobras del último recurso, ¿no? Ustedes van a escuchar la fractura clavicular, eso es lo último que se hace, ¿no? Al último, ya no queda nada más que hacer. De las maniobras de primer nivel vamos a revisar, está la maniobra de Mark Roberts, que se han visto que es la hiperflexión de las piernas sobre los muslos maternos. La segunda con una presión suprapúbica. Y las de segundo, esas se puede hacer en el primer nivel. Y en la de segundo nivel, que ya son más complicadas, la de Woodford-Rubin, que son de sacacorcho, ahorita las vamos a revisar. El parto del brazo posterior, la tracción de la axila posterior, la maniobra de Gaskin, y las maniobras de último recurso es la fractura clavicular, la maniobra de Samanelli, que es introducir la cabeza de nuevo al canal vaginal y programar después para cesárea, y la sincisiotomía, ¿no? Que es cortar la sínfisis del pubis, ¿no? Fallar, pero son maniobras de último recurso. ¿Cuáles son las complicaciones de la distocia de hombros? Obviamente los traumatismos mecánicos, la paciente se va a desgarrar, fractura de clavícula, fractura de húmero fetal, dislocación cervical, lesiones del plexo braquial y la hipoxia fetal. En las lesiones del plexo braquial depende a qué nivel sea, ¿no? Si es a nivel de C5, C6, la parálisis de ERS, y C8 y T1, parálisis de Kumpe. Desgarros de tercer y cuarto grado en el caso de la mamá. A veces si hemos hecho una episiotomía vamos a tener que ampliar la episiotomía, eso nos lleva a mayor sangrado. Pérdida hemática, obviamente. La paciente queda, pues, no, después de un parto traumático, porque es un parto traumático, es un trauma obstétrico, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, mayor estancia hospitalaria, y a veces cuando hacemos la presión suprapúbica por tratar de desencajar el hombro, se puede dar también casos de ruptura uterina, ¿no? Entonces, las maniobras de primer nivel, la más conocida, la que siempre preguntan en los exámenes, es la maniobra de Mark Roberts, que es la primera que ven arriba,
que consiste en la hiperflexión de las caderas de la gestante. ¿Cuál es la finalidad de la maniobra? Es aumentar los diámetros anteroposteriores de la pelvis. ¿Para qué? Para poder desencajar el hombro. Entonces, con esta maniobra, cuando hay una hiperflexión de las piernas o de las caderas sobre el abdomen materno, lo que se consigue es ampliar el ángulo lumbosacro y aplanar la pelvis, vamos a decirlo así, para que nos permita el descenso del hombro. La maniobra de Masanti es una tracción suave por debajo, o sea, la cabeza, ¿no? Como en el parto, ¿no? La cabeza hacia abajo y otra persona, el ayudante, hace la presión suprapúbica, ¿no? O sea, presiona por encima del pubis, calculando la altura del hombro, para poder desencajar el hombro, ¿ya? Igual como se ve en la imagen. Las maniobras de segundo nivel, que ya son más complicadas, la maniobra de Rubin o de Woods, que son las maniobras de sacacorcho, donde yo voy a tener que introducir mis manos dentro del canal vaginal y hacer una rotación manual de los hombros para orientarlo a donde haya mayor diámetro de la pelvis, ¿no? Tratando de descabalgar el hombro anterior. Entonces hemos dicho que el hombro está atorado en la cerviz del pubis, entonces yo voy a tratar de meter mi mano y tratar de mover el hombro, ¿no? Para desencajarlo de la cerviz del pubis, pero para eso tengo que introducir mis manos dentro del canal vaginal. La maniobra de Jacquemier es la extracción del hombro posterior, disminución del diámetro biacromial en 2 centímetros y del perímetro axiloacromial en 2.5. Aquí igual se mete la mano y lo que intentamos es introducir, como empujar el hombro posterior para que el diámetro biacromial disminuya. O sea, está así el bebito, eso lo empujo para que pueda salir, ¿ya? La maniobra de Gasping es la maniobra cuclillas, ¿ya? La parturienta en posición inversa, perdón, sobre la superficie, apoyándose sobre sus manos y sus rodillas. Entonces, esa posición, por ejemplo, aumenta, todas las posiciones que aumentan los diámetros anteroposteriores son las que se utilizan para el tratamiento, para el manejo de distocia de hombros, ¿ya? Ya, las maniobras de tercer nivel o de rescate, que ya es lo último que debemos hacer, es la fractura de clavícula. Hay una presión digital sobre el canal del pacto y alguna de las clavículas, ¿ya? Y la extracción mediante usualmente la anterior cesárea hacia la síntesis púbica, reduciendo el diámetro biacromial. ¿Cuál es el principal riesgo de la fractura de clavícula? El riesgo de parálisis del plexo braquial. Y la maniobra de Sabanelli, que les dije, es la reintroducción de la cabeza. O sea, la cabeza la empujo hacia de nuevo, la devuelvo al útero y luego la programo para cesárea, ¿no? Y la sinfisiotomía, que es cortar la síntesis del pubis, ¿ya? Para permitir la extracción del útero. Por eso son maniobras que ya las últimas, yo nunca he visto, por ejemplo, gracias a Dios, nunca he visto una sinfisiotomía en una fractura de clavícula. En las historias de origen vulvar hay varias, ¿no? Hay las relacionadas a la placenta, que son la placenta previa, el desprendimiento, que seguro que ya lo han visto. Luego están las distocias del cordón umbilical, ¿ya? Que son las más comunes. Entonces, ¿cuánto debe medir un cordón umbilical? Normalmente, ¿no? En promedio, 50, 60 centímetros, ¿ya? Pero hay cordones que son largos, ¿no? En promedio de 20 a 70, con un diámetro de 1 a 2.5, y eso es lo que medimos también cuando evaluamos la placenta. Entonces, en las anomalías de la longitud hablamos de cordones largos cuando son más de 80 centímetros y de cordones cortos generalmente cuando son menos a 30, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la desventaja de los cordones largos? Uno, los prolapsos, ahorita vamos a revisar los tipos de prolapsos de cordón. Segundo, el circular de cordón. Generalmente el circular simple y el circular doble permiten el trabajo de parto vaginal, pero cuando ya son triple o cuádruple, esos ya no lo permiten. Y depende mucho de la longitud del cordón. No es lo mismo un doble circular de cordón de un cordón de 120 que un doble circular de cordón con un cordón de 50. O cuando los cordones son muy largos, también los nudos verdaderos. ¿Cuál es el problema de los nudos verdaderos? Que cuando empieza el trabajo de parto y hay descenso de la presentación baja, jala el cordón junto con el producto y el cordón se ajusta.
cómo lo vamos a ver? Porque vamos a empezar a ver caída de latidos, ¿no? Desaceleraciones, ¿no? Oclusión vascular o trombos. Y cuando los cordones son muy cortos, generalmente está asociada a malformaciones congénitas. Hay que revisar, ¿no? Un cordón corto siempre que tenga 2 arterias, una vena. Sufrimiento fetal. Hay doble riesgo de muerte porque el cordón es muy corto, entonces no permite la progresión del trabajo de parto, y nosotros quizás al traccionar, ¿no? Puede haber una inversión uterina también. Ahora, en las distocias funiculares, en sí cuando yo digo que tiene circular simple, circular doble, eso no es una distocia funicular. La distocia funicular es cuando hay alteración del flujo del cordón. O sea, un bebito que tenga en una ecografía doble circular, eso no es una distocia, por si acaso. La distocia ocurre cuando tiene doble o simple circular y por alguna razón hay compresión del cordón, el cordón se ajusta, algo, y esto va a producir una alteración del flujo. Cuando hay una alteración del flujo y el bebé hay sufrimiento, caída de latidos, eso recién es una distocia, ¿ya? Los factores de riesgo para distocias: RPM, polidramias, el parto podal, con la gestación múltiple. Y ahora aquí. He estado buscando porque ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre prosidencia de cordón y prolapso de cordón? Prolapso es que sale completo, prosidencia es que queda un espacio y la cabecita va presionando. Más o menos así. Prolapso en sí es todo lo general. Cuando hablamos de prolapso de cordón es cuando hay una protrusión del cordón. Ahora, la protrusión del cordón, he buscado todas las guías que he podido, pueden ser de 3 formas. Puede ser prosidencia, procúbito o laterincidencia. Entonces, la prosidencia es cuando las bolsas están rotas y el cordón sale hacia la vagina por delante de la presentación, pero es con bolsas rotas, ya es la presentación más grave. Esa es la prosidencia. El procúbito es cuando las bolsas están íntegras, pero el cordón también se presenta por delante de la presentación. Y la laterincidencia es cuando el cordón se sitúa pero al lado de la presentación y puede ser con bolsas íntegras o rotas. Entonces, si ustedes buscan en internet, en los libros, no hay una diferencia clara entre prosidencia del cordón, entre prosidencia y prolapso. Algunas literaturas mencionan lo que dice su compañera, que el prolapso es cuando hay una protrusión total del cordón. Y la prosidencia solamente cuando se protruye solamente hasta delante de la presentación. Otras literaturas dicen que el prolapso es el general, ¿no? Como placenta previa o como placenta ácreta, y dentro hay unos subtipos también. Y mencionan que el prolapso se puede dividir en 3 tipos. De tipo 1, que es la laterincidencia, de tipo 2, que es el procúbito, y de tipo 3, que es la prosidencia, que es con bolsas rotas. Entonces, dependiendo de la literatura, generalmente, si les preguntan en el examen, ambas, prosidencia y prolapso, son con bolsas rotas. Procúbito es con bolsas íntegras y la laterincidencia es lateral con bolsas rotas o con bolsas íntegras. ¿Ya? Aquí está. ¿Ya? Ya está. Me parece. Entonces, ¿cómo ustedes identifican una distocia? Hemos dicho que la distocia es algo anormal que se puede presentar en cualquiera de los 3 componentes del trabajo de parto, tanto en la dinámica uterina, en el motor, en el canal o en el móvil, que es el feto. Entonces, ¿cuándo identificas una distocia? Como la distocia no es solamente una macrosomía fetal. O sea, si yo encuentro un producto con 4 kilos, eso no quiere decir que sea un parto distósico. Si yo encuentro un feto con doble circular, eso tampoco es un parto distósico. Entonces, el parto distósico se sospecha cuando ya la paciente está en trabajo de parto y no hay progreso del trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, evaluar los factores predisponentes, ¿no? Paciente con antecedentes de parto podal, con antecedentes de macrosomía fetal, estrechez pélvica. ¿No? Hay pacientes que dicen, señora, ¿por qué le han hecho su cesárea anterior? Ah, porque me dijeron que era estrecha. Y tú le evalúas ahora y no encuentras estrechez. Realizar el examen abdominal para determinar altura uterina. ¿Ya? Cuando hemos hecho práctica con mis alumnos, la altura uterina, si no tienes un ecógrafo, te sirve bastante, ¿no? Con la regla de Johnson, la altura uterina, menos 11 o menos 12 según el encajamiento de la presentación por 155.
Si no tienes ecógrafo te puede ayudar, ¿no? Es un primer nivel de atención. Luego tus maniobras del loco, la situación, la presentación en la posición fetal. El ponderado fetal, que si no tienes ecógrafo lo puedes calcular con la altura uterina. Y tenemos que evaluar las contracciones uterinas, ¿no? Que son las distocias dinámicas, que pueden ser cuantitativas o cualitativas, que dependen de la frecuencia, la duración y la intensidad de las contracciones. Luego tenemos que realizar la auscultación de latidos cardíacos fetales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un feto o un producto que tiene doble circular de cordón, pero veo que en las contracciones, ¿no? En el trabajo de parto hay caída de latidos, ¿eso cómo se llama? Justo en la contracción. Dos. Entonces, si recién estoy con 1 o 2 centímetros, pues obviamente no voy a llegar a los 10 centímetros para el trabajo de parto. Realizar el tacto vaginal para determinar, 1, la altura de presentación. Generalmente las multíparas demoran en encajar, o sea, no encajan cuando ya empieza la fase activa. Y las nulíparas, ellas sí encajan ya desde el comienzo del inicio del trabajo de parto. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una paciente que es primigesta nulípara y yo ya al tacto le encuentro una presentación alta, tengo que evaluar otros factores, porque esa presentación al menos ya debería estar encajando o asomándose. Ya, la variedad de posición y lo que hemos mencionado, la planimetría interna. El conjugado diagonal, que es parte del estrecho superior, que es debe ser igual o mayor a 12. ¿Ya? Luego los ligamentos sacrociáticos, bueno, eso no lo evaluamos. El sacro sí, tiene que ser cóncavo, no tiene que ser aplanado y sin elevaciones. Hay pacientes que tienen, por caídas, por antecedentes de accidentes, tienen exostosis sacra. Ahora, la exostosis no siempre también es indicativo de distocia. Hay exostosis que son muy pequeñas, ¿no? Entonces, si el producto es pequeño y la exostosis es pequeña, eso tampoco es una distocia. Sería en el caso de que sea una exostosis amplia, grande, y el producto también sea grande, ¿no? Entonces, no hay compatibilidad entre los diámetros de la pelvis y el producto. El diámetro biciático, que tiene que ser igual o mayor a 9, es parte del estrecho medio. Las paredes pélvicas tienen que ser no convergentes, tienen que ser amplias. El diámetro bisquiático, que tiene que ser igual o mayor a 8 centímetros, y el ángulo subpúbico, que tiene que ser igual a 90. ¿Ah? Entonces, en el examen, chicos, hay preguntas que a nosotros nos piden más que teoría, que sean casos clínicos. Entonces, no le vamos a preguntar, bueno, a ver, marca una paciente si es con bolsa rota, ya pero marca si es prolazo, procúbito, presidencia, no. Generalmente nos piden a nosotros que sean casos clínicos. Vamos a ver acá. Si lo pone, bien, si no lo pone, ya. Gestante de 39 semanas sin controles prenatales. Al examen, altura uterina de 37 centímetros. Se sospecha feto grande. En periodo expulsivo con dilatación completa, durante el trabajo de parto presenta distocia de hombros. ¿Cuál es la maniobra inmediata a seguir? A. Contracción del hombro posterior. B. Tracción enérgica de la cabeza fetal. C. Presión intensa del fondo uterino. D. Hiperflexión de músculos de la madre. O E. Cesárea de urgencia. Hiperflexión. A ver, de un lado a otro, por ejemplo. Ya, si viene, si la pone la doctora, ya. Si no la pone, ya no. Primigesta en trabajo de parto con 6 centímetros de dilatación con membranas íntegras. ¿Ya? Prominentes. Altura de presentación en -1. Se palpa cordón. Conjugado diagonal 10.5. Ponderado fetal 3500. ¿Cuál es el diagnóstico? A. Desproporción cefalopélvica y prolapso de cordón. B. Desproporción cefalopélvica por macrosomía fetal.
C. Estrechez pelviana y procúbito de cordón. D. Estrechez pelviana y deflexión de segundo grado. Y E. Estrechez pelviana y prolapso de cordón. Procúbito, estrechez pelviana, y así quieren ser más específicos del estrecho superior con procúbito de cordón. Acá hay otro. Multípara de 35 años, posparto precipitado con recién nacido de 4.000 gramos, alumbramiento normal, presenta sangrado genital rojo rutilante regular cantidad, al examen útero no palpable, vulva entreabierta sin desgarros, sangrado vaginal activo. El diagnóstico más probable es espacio. Y la conducta terapéutica inicial luego de colocarle vía endovenosa es A. Embolia de líquido amniótico con coadyuvantes, atonía uterina y oxitóxicos, inversión uterina y maniobra de Johnson. D. Ruptura uterina y histerectomía abdominal, laceración cervical y traqueorrafia. Está diciendo útero no palpable, no hay desgarros, no palpable, o sea, no hay útero. Inversión uterina. ¿Cuál es el tratamiento después de colocarle la maniobra de Johnson, que es la restitución del útero? ¿Ya? En el alumbramiento de un parto normal, el desprendimiento de la placenta se produce fundamentalmente por A. Compresión del útero por el médico. B. Contracciones uterinas y retracción del útero. C. Disminución rápida de la progesterona. D. Presión abdominal por esfuerzos maternos. E. Formación del hematoma retroplacentario. No. Hemos dicho en la clase anterior que el principal mecanismo para el desprendimiento de la placenta son las contracciones uterinas con la retracción del útero para que se produzca el desprendimiento central. De ahí se forma después el hematoma. Entonces la respuesta es la B. ¿Ya? Último. Una de las estrategias recomendadas por la OMS para prevenir hasta un 60% la atonía uterina es el alumbramiento dirigido. En este procedimiento, después de la salida del feto, se procede a lo siguiente. A. Administrar misoprostol y luego traccionar el cordón. B. Esperar la expulsión de la placenta por 10 minutos y luego traccionar. C. Administrar 10 unidades internacionales de oxitocina y luego traccionar medidamente el cordón. D. Administrar 10 miligramos de ergometrina y traccionar el cordón. O E. Traccionar la placenta y luego de 10 minutos administrar 10 unidades de oxitocina. La C. Oxitocina y es tracción controlada del cordón. ¿Ya? Si viene alguna de esas, ya me avisa. Si no...